Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. Nuevamente me gustaría recapitular acerca del concepto del equilibrio químico, el cual dice que es un estado en cualquier reacción reversible en donde se observa que las cantidades relativas permanecen constantes. Las concentraciones de reactivos y productos no tienen cambio neto. Es decir, que las especies participantes en una reacción se van a mantener estables, sin algún cambio en equilibrio. Bueno, pues ahora vamos a tratar de explicar pues lo que es el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos va a decir lo siguiente. Si en un sistema de equilibrio se alteran condiciones como concentración, temperatura o presión, este evolucionará hasta que tienda a contrarrestarse a esta modificación. Es decir, que el principio de Le Chatelier nos va a tratar de explicar qué alternativa o cómo va a tratar de estabilizarse la reacción química cuando sufre de un desequilibrio. Entonces, vamos a tratar de explicarlo a través de dos experimentos. Cómo va a contrarrestar estos cambios que le vamos a hacer, hacia dónde se va a desplazar la reacción, para así entender este fenómeno dentro de un equilibrio químico. Así que, bueno, primero me gustaría mostrarles lo que es la fórmula de la Coca-Cola. Aquí se puede ver que hay una reacción reversible en donde reacciona ácido carbónico, agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es aquel que le da esa efervescencia al refresco, a lo que se le llama también como carbonatación. También podemos ver que la entalpía de la reacción es mayor a cero, es decir, que es endotérmica, que va a absorber energía en forma de calor. Bueno, vamos a explicar el principio de Le Chatelier a través de la presión y de la concentración. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, todos sabemos que los envases de Coca-Cola están muy bien sellados, es decir, que están a una presión pues fija, ¿no? Específica. Es por eso que nosotros si nos acercamos y se puede ver, ustedes pueden ver en sus Coca-Colas, no hay tantas burbujas por la presión tan exacta que necesita esta reacción. Entonces aquí nosotros vamos a alterar la presión. ¿Cómo la vamos a alterar? Pues al destapar la Coca-Cola. Obviamente esta presión va a desaparecer o la vamos a disminuir. Es por eso que suena ese sonido tan específico de las cocas al momento de abrirla, porque es la presión que hay va a disminuir. Y es por eso que incluso vieron cómo las burbujas aumentaron y obviamente el envase está más blandito, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue de que el volumen lo aumentamos, es decir, que la presión la disminuimos. Y también viceversa, cuando disminuimos el volumen, aumenta la presión. ¿Y esto cómo se explica con el principio de Le Chatelier? Bueno, que nosotros al disminuir la presión, pues entonces para contrarrestar este cambio que acabamos de modificarle, pues obviamente se va a desplazar hacia donde mayor número de moles o de moléculas haya de gas. En este caso, pues se va a desplazar hacia la izquierda, se va a desplazar hacia el dióxido de carbono. Y también otra cosa que es importante decir, pues también nosotros hemos escuchado ese sonido tan peculiar del refresco, que es, y también las burbujas que están sonando, es porque el dióxido de carbono, que es este que tenemos aquí, que son pequeñas moléculas que están en nuestro refresco, están escapando del recipiente. Obviamente al estar pues cerrado, se estaba concentrando todo en el recipiente, pero nosotros al destaparlo estamos haciendo a que todas las moléculas de dióxido de carbono se escapen. Entonces aquí también se está disminuyendo la concentración de dióxido de carbono. Y al disminuirse esta concentración de dióxido de carbono, esta va a contrarrestar el equilibrio hacia el desplazamiento hacia la derecha, es decir, va a tratar de aumentar pues esta disminución que está pasando de dióxido de carbono. Pues ahora vamos a pasar a lo que es el aumento de la concentración y el fenómeno que pasa con el Alka-Seltzer. Bueno, ahora pasaremos a agregarle la efervescencia. Que esto bien puede ser también con Mentos, que es lo más común, pero también puede funcionar con Alka-Seltzer. En este caso, bueno, lo vamos a utilizar a la mitad, quizás porque no es tan necesario usarla toda, pero podemos usar esta parte. Así que vamos a ver cómo reacciona.
Lo que sucede es de que el bicarbonato de sodio, aquí podemos ver que sigue reaccionando, sigue saliendo, y es porque el Alka-Seltzer va a reaccionar con el dióxido de carbono. Que viene el Alka-Seltzer, sabemos que está formado por bicarbonato de sodio, entonces va a haber una sobresaturación de dióxido de carbono, lo que va a generar que se expulse como si fuera una erupción, debido a que también el Alka-Seltzer va a generar la separación de moléculas entre el agua, va a generar una separación entre estos dos compuestos, entre el agua y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a separar, obviamente, escapándose, y también el agua, obviamente, va a salir en forma de erupción. Va a generar, obviamente, bastantes burbujas, como fue lo que vimos, para que, obviamente, se vaya a generar un desequilibrio en la constante, pues, de equilibrio, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, nosotros en nuestra pastillita, si la vemos con un microscopio, podemos ver que tiene ciertas orificios, se podría decir ciertas capilaridades, en donde obviamente se van a pegar las moléculas de dióxido de carbono, ya que las moléculas de dióxido de carbono suelen pegarse a lo sólido. Es por eso que en nuestra botella, antes de que pasara la reacción, las moléculas de dióxido de carbono estaban en toda la botella, en la reacción, pero también pegadas en la botella. Entonces, al momento de nosotros introducir el Alka-Seltzer, como les mencionaba, que tienen ciertos hoyitos, por así decirlo, ciertas capilaridades, estas moléculas se van a pegar a la pastilla muy violentamente, y obviamente esto sucede en el trayecto de que la pastilla va bajando, ¿no? Desde la parte de arriba hasta la parte final. Entonces, es lo que también provoca que muy violentamente se genere una expulsión también hacia el ácido carbónico, que es el que tenemos aquí, pero principalmente fue una separación entre el dióxido de carbono y el agua, obviamente generando un desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha también, porque pues obviamente va a generar una desestabilización entre pues las tres partes. Entonces, bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro. Y bueno, esto fue un experimento muy pequeño para volver a entender lo que es el principio de Le Chatelier, el equilibrio químico y el fenómeno que sucede entre el bicarbonato de sodio y pues la fórmula del ácido carbónico, agua y dióxido de carbono. Muchas gracias.